Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, licenciada. Gusto Muy saludar. buenas tardes, jóvenes. Gusto de saludarlos. Bueno, el día de hoy ya todos saben que es nuestra última clase virtual del curso. Ya la próxima semana a ustedes ya les tocaría evaluarse de lo que es este curso, su evaluación final. Está programada para el 13 de noviembre. Ustedes tenían lo que es asignada una tarea para entregarla el día de ayer. Vamos a ver. Sí, licenciada. Bueno, creo que el día de ayer la plataforma tuvo ciertos inconvenientes que no los dejó ingresar para poder lo que es realizar la entrega de su tarea. Incluso la universidad sí nos lo hizo saber. Creo que por acá tengo 2 o 3 chicos que no entregaron su tarea. Entonces, vamos a habilitar la plataforma el día de hoy, durante lo que es la clase virtual, para que suban su tarea a la plataforma, ya que ese es el medio formal de entrega de las mismas. Entonces, solo les voy a cambiar la fecha acá y la hora. Y ahí van a subir su tarea. A ver, estamos en 3:30. $15. Ok. Vamos a dejarlo para las 4 de la tarde para los que están pendientes de subir la tarea que el día de ayer no la pudieron subir, entonces la puedan entregar. Ya está habilitada la plataforma para ustedes, chicos. Creo que por aquí había uno que se llamaba Jimmy. Ahí estaba Jimmy. Sí, licenciada, muchas gracias por el apoyo. Muy bien, bueno. Gracias. Muy bien. El resto, vamos a desarrollar lo que es los últimos temas de esta última clase virtual. Creo que con ustedes, en la última clase, nos quedamos por lo que es el tema de derechos de autor y derechos conexos y delitos informáticos, que es faltarían solamente 2 capítulos para finalizar este título sexto. Bueno, ¿a qué se refiere específicamente los delitos que se encuentran regulados en este capítulo número 7? Si bien no recuerdo, la última clase les indiqué lo relativo a los aspectos que regula este capítulo. Por un lado, regula delitos que se relacionan directamente con los derechos de autor, que consisten en los derechos de autor y la propiedad industrial, por otro lado. Ambos conceptos, tanto derechos de autor como propiedad industrial, son conceptos o ramas que se desprenden directamente de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, desde un punto de vista muy general, se refiere más que todo a la facultad jurídica y económica que se reconoce al autor o al inventor para disponer libremente de su obra o invención, sea a través de lo que es una creación artística o bien una creación desde el punto de vista industrial o comercial. Cuando nos referimos a un derecho de autor o bien derecho conexo, estos dos términos están regulados específicamente en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Así se encuentran regulados en esta normativa jurídica. Esta normativa tiene por objeto lo que es brindar protección de toda la creación artística que pueda tener lo que es el autor sobre una determinada creación literaria, sobre la creación de una música, la creación de lo que es un libro, todo lo relativo al aspecto intelectual y artístico. Y no solamente desde el punto de vista de derechos de autor se protege esa creación creadora artística, sino que también desde el punto de vista de los derechos conexos se protege lo relativo a las ejecuciones, a las interpretaciones que se pueda realizar sobre esa invención artística. Por ejemplo,
Para darles un ejemplo y para que ustedes puedan entender cuando hablamos de un derecho de autor y cuando hablamos de un derecho conexo. Un derecho de autor, supóngase a la persona que crea una canción, que escribe lo que es una canción. Eso va a estar protegido por los derechos de autor cuando se realice la inscripción correspondiente. Esa es la protección que se da a la creación que tuvo él, a lo que lo inspiró a él a crear esa canción. Por otro lado, puede ser que un tercero participe en relación a la creación de la melodía que va a ser aplicada a esa letra por otro lado. En el caso del derecho conexo, en relación a esa invención artística de crear una música, el derecho conexo va a proteger las ejecuciones. Los artistas, la persona que presta su voz, realiza la interpretación de lo que es esa canción junto con la melodía. Eso ya no va a estar protegido directamente por los derechos de autor, sino va a ser un derecho accesorio al principal, porque si bien vamos a proteger la invención creativa que inspiró al autor de lo que es la canción, a crearla, a lo que es el autor de la melodía, pero también por otro lado se va a lo que es a proteger a través de los derechos conexos a la persona que ejecuta esa interpretación en relación a la canción junto con lo que es la melodía correspondiente. A eso se refieren directamente los derechos de autor y derechos conexos. Y específicamente en su Código Penal, en el artículo 274, nos determina un desplegado de varios incisos que por cuestiones de tiempo no le vamos a dar lectura a cada uno de estos incisos que regula este artículo 274, pero que básicamente se refieren a la protección de esas invenciones artísticas. Por un lado, protege la creación que realiza propiamente el autor o el inventor de esa melodía, esa canción, esa letra, ese libro, y por otro lado, en los derechos conexos se protege lo relativo a lo que son las ejecuciones que se realizan en relación a esa primera invención. Ahí ustedes pueden establecer y leer en forma individual cada uno lo relativo a los diferentes incisos sobre los cuales se violan de alguna u otra manera cada uno de lo que son derechos de autor y derechos conexos. Por ejemplo, en relación al inciso B, se sanciona y se vulnera lo que es un derecho de autor cuando se refiere específicamente a la deformación, mutilación, modificación u otro daño causado a la integridad de la obra, la creación artística que haya realizado lo que es el inventor, al honor o la reputación de su autor, cuando en el caso de lo que son las canciones de rap, que en algún momento determinado pueden modificar la original y puedan provocar a través de las diferentes rimas que hacen en una determinada tonalidad, poder lo que es deformar totalmente lo que es la versión original. Esa es una de las formas en las cuales se puede violentar ese derecho de autor, por mencionarles un ejemplo. Lo mismo sucede en el caso y dentro de los otros aspectos que regula este artículo 274. Por ejemplo, lo relativo a lo que es identificar falsamente la calidad del titular de lo que es un derecho de autor, de un artista, de un intérprete o ejecutante, identificar erróneamente como un tercero distinto, como inventor o la persona creadora de lo que es esa canción, esa letra o la ejecución misma, que es totalmente distinta a la original. Todos esos aspectos se refieren específicamente a violentar o vulnerar de una u otra manera derechos de autor y derechos conexos. Eso es por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es este capítulo, en el artículo 275, establece lo relativo a los delitos que protegen la propiedad industrial. ¿Y qué se refiere específicamente a la propiedad industrial? Como su nombre lo indica, es desde el punto de vista industrial. Dejamos de lado lo artístico, del arte, la belleza, que se protegen los derechos de autor.
En la propiedad industrial igualmente se va lo que es a proteger las invenciones, pero desde un punto de vista industrial. Por ejemplo, las fórmulas para fabricar una bebida, en el caso de la fórmula de la Coca-Cola, está sujeta bajo un registro de propiedad industrial. En el caso de lo que son las marcas o los diferentes signos distintivos que se utilizan para identificar un producto que yo comercio, para identificarlo frente a otro producto, esa es una marca en la cual yo voy a utilizar para distinguir mi producto de otro. En el caso de diseños industriales, como las patentes o los planos que se utilizan para lo que es la fabricación de una determinada maquinaria, que se utiliza para facilitar una determinada producción de un producto, igualmente está sujeto a lo que son propiedad industrial o protección también. Dentro de lo que es la propiedad industrial, también trae aparejado lo relativo a la competencia desleal. Actos de competencia desleal que dentro de los comerciantes se pueden originar, que en algún momento determinado van a afectar mi clientela y mi fama comercial. ¿Por qué? Porque por ciertos actos yo puedo lo que es impedir que los clientes de mi competidor puedan ingresar a su establecimiento y provoque pérdidas dentro de lo que es la adquisición de los precios y me beneficia a mí. ¿Por qué? Por realizar actos que puedan lo que es vulnerar esa clientela, esa fama comercial, qué sé yo, lo que es levantar falsos rumores respecto a la calidad de los productos o todos aquellos químicos que se utilizan para la fabricación del producto o para la prestación de un servicio. Todo esto puede afectar en todo caso lo que es la clientela y mi fama comercial y pueden ser catalogados como actos de competencia desleal que también van aparejados y protegidos dentro de lo que es propiedad industrial. Igualmente que el artículo 274, el 275, también establece un desplegado muy completo en relación a qué actos se va a lo que es a violentar los derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, el inciso A, que establece que introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos distintivos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, la marca que utiliza McDonald's es una M grande, que su color amarillo es brillante como el sol. En una oportunidad, dentro de las diferentes carretas de ventas de papas que vemos dentro de lo que son calles, mercados o cosas por el estilo, siempre vemos una carretilla de este tipo. Existe una carretilla que dentro de lo que es la forma en que ellos colocaban sus productos al público, utilizaron de una forma muy semejante esa M que utiliza McDonald's normalmente para distinguir sus productos. Entonces, al darse cuenta de esta situación, pues lógicamente McDonald's, creo que fue una noticia hace como unos 10 años atrás, si no estoy mal, promovió una acción contra con esta carretilla en la cual cambiaran lo que es esa M que utilizaban porque se asemejaba un poco a la que ellos utilizan para lo que es distinguir sus productos. Y lógicamente McDonald's es una marca que está inscrita dentro de lo que es, pues está legalmente inscrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen el uso exclusivo en relación a esa marca y a ese signo distintivo que utilizan para lo que es colocar y ofrecer sus productos al público. Cosas como estas, y en relación a este inciso, se refieren específicamente a las acciones que puedan lo que es violentar mi propiedad industrial una vez, en ambos casos, tanto en los derechos de autor como propiedad industrial, yo puedo solicitar que están violentando siempre y cuando exista lo que es una inscripción correspondiente en el cual yo me presento ante el registro y solicito la inscripción de mi canción como inventor o en el caso de lo que es una marca o un diseño industrial, solicito lo que es la inscripción ante el registro de propiedad industrial en relación a ese aspecto. Yo me puedo poner frente a terceros y decir, momento,
Yo tengo el uso exclusivo porque tengo la constancia donde me acredita como propietario o bien la persona inventora de esta fórmula con la que se fabrica esta bebida, o qué sé yo, sobre este diseño industrial, o sobre este nombre comercial, o bien sobre esta canción, sobre esta melodía, sobre esta interpretación. A eso se refiere específicamente estos delitos regulados en estos dos artículos, 274 y 275 de su Código Penal. Bueno, eso es, por un lado, lo relativo a estos dos aspectos que regula este título. Por otro, tenemos lo relativo a lo que son delitos informáticos. Estos delitos informáticos que vamos a desarrollar a continuación se refieren específicamente a cierto procesamiento de datos que se encuentran dentro de lo que son equipos de procesamiento. Y uno de esos equipos de procesamiento, pues es básicamente las computadoras. Ahora tenemos los teléfonos inteligentes o los smartphones, lo relativo a lo que son las tablets, que son las máquinas de procesamiento sobre las cuales puedan existir lo que son registros electrónicos y que de una u otra manera los datos consignados dentro de lo que son diferentes programas, la alteración que se realice sobre diferentes utilizar esa información consignada en registros públicos puede incurrir dentro de lo que es una responsabilidad penal, atendiendo los delitos que se desprenden dentro de lo que son estos delitos informáticos. ¿Por qué? Porque ya establecimos cuáles se refieren específicamente a los derechos de autor y propiedad industrial. Ahora vamos a desarrollar los relativos directamente informáticos. Y dentro de estos encontramos una amplia variedad que son de fácil comprensión. Veamos, y que algunos de los que vamos a desarrollar a continuación fueron reformados por lo relativo a la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque fue una medida que se utilizó con el objeto de evadir la realización de ciertos actos de corrupción dentro de las diferentes entidades del Estado, con el objeto de que a veces diferentes empleados o funcionarios que tenían acceso a determinada información electrónica para que al momento de realizar algún tipo de auditorías, porque siempre existe lo que son lazos de corrupción en cuanto a lo que es al manejo de fondos públicos. Y sabemos que cuando se manejan fondos públicos del Estado, el ente fiscalizador de esos fondos, quien va a lo que es a realizar la investigación, si los mismos se utilizaron para la finalidad destinada o bien fueron destinados al organismo cuya asignación presupuestaria estaba identificada dentro de lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la Contraloría, a través de los diferentes procesos de auditorías, va lo que es a verificar cómo se llevó a cabo dicha aplicación de lo que es ese presupuesto, hacia cuál es el origen o el camino que tuvieron esos fondos públicos. Y muchas veces las constancias o los manejos de los mismos se encuentran ¿en qué? En registros informáticos, ya sea a través de estados financieros, a través de constancias, correos electrónicos, qué sé yo, cualquier cosa sobre las cuales la Contraloría tenga como medio para verificar lo relativo a esos fondos públicos. Razón por la cual algunos de estos delitos que vamos a ver a continuación fueron específicamente reformados en relación a esta ley relativa a lo que es a la corrupción. Bueno, iniciemos entonces. Artículo 274A. Se refiere a lo que es la destrucción de registros informáticos. Bueno, artículo 274A. Este es uno de los primeros que fue reformado por la ley contra la corrupción. Dentro de esto dice que destrucción de registros informáticos.
Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales quien destruyera, borre o de cualquier otro modo inutilice o dañe registros informáticos. Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado conforme al artículo 458 bis del presente código. Y refiriéndonos específicamente a lo que es el artículo 458 bis, se refiere a lo que es el delito de obstaculización a la acción penal. Bueno, como les digo, este es uno de los delitos que fue reformado con lo que es la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la destrucción de registros informáticos, que la destrucción puede llevar aparejado lo que es destruir, borrar o por cualquier otro modo inutilizar o alterar un registro informático que tenga como base o sea como base para realizar una investigación preliminar y que tenga relación con un proceso de carácter penal, pues lógicamente incurre dentro de lo que es el delito de no solamente de destrucción de registros informáticos, sino muchas veces también en el delito de obstaculización de la acción penal. Y como les digo, este es un delito relacionado específicamente con esas investigaciones que lleva a cabo la Contraloría en su calidad de ser ente fiscalizador del Estado para establecer cómo se llegó lo que es a aplicar lo relativo a distintos fondos destinados a las diferentes instituciones u órganos que forman parte de la estructura y organización del Estado, porque muchas veces como se llevan a cabo cierta aplicación del presupuesto, donde se mantiene por lo regular constancia en lo que son registros informáticos, específicamente dentro de lo que es el apartado de la memoria que tienen a su caso los equipos de procesamiento de datos, como lo son las computadoras, las tablets, y lo que son los teléfonos inteligentes a través de ¿qué? De las diferentes aplicaciones, porque ahora en la actualidad hay facilidad para lo que es intercambiar información de un equipo hacia otro por la vinculación que se pueda realizar. Bueno, acá, dentro de lo que es este delito de destrucción de registros informáticos, sabemos que nuestra acción es el de destruir, borrar, inutilizar, alterar o dañar. Aquí, básicamente, nuestro sujeto activo se puede catalogar a cualquier persona. Lo mismo sucede en el sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, sea individual o jurídica, incluso puede ser directamente afectado el Estado. Y dentro de lo que es el bien jurídico tutelado, en todos los delitos que vamos a ver dentro de lo que es este apartado, específicamente se refieren a los delitos que de una u otra manera puedan afectar la propiedad industrial o los derechos de autor en forma general. Veamos el artículo 274b, que es este artículo 274b, existen bastantes variaciones de delitos en relación a esta numeración. Alteración de programas. Igualmente, este delito se relaciona con el anterior en relación a la pena a imponer. La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Se configura la misma sanción, lógicamente que aquí no, se va a deslindar la acción de destruir directamente o de borrar, sino que aquí más que todo la acción que se va a configurar es en la alteración, en el cambiar los datos consignados dentro de lo que son esos registros informáticos. Como les indica acá la diapositiva, y consiste en el hecho de cambiar la esencia o la forma de algo. Y específicamente el cambiar o variar la esencia se refieren a datos consignados dentro de lo que son registros informáticos. Por ejemplo, documentos en formatos PDF, documentos en formato Word o todo lo relacionados a las diferentes aplicaciones que se puedan utilizar a través de lo que son registros electrónicos.
Configura los mismos elementos que el anterior, únicamente con la variación de que aquí no se va a centrar ni en destruir ni en borrar, únicamente en alterar o inutilizar. Artículo 274C. Reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2.000 quetzales al que sin autorización del autor copiare de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. Aquí, si bien se está atentando directamente a lo que es un derecho de autor. ¿Por qué? Porque aquí se está realizando la reproducción de ciertos programas o de ciertas instrucciones, lógicamente para aplicar o bien para reproducir un programa de computación específicamente. Y esa reproducción de instrucciones se realiza de una forma ilegal, no contando con lo que es la autorización directamente del autor de ese programa de computación. Entonces, de alguna u otra manera, sí se está afectando lo relativo a lo que se refiere específicamente a lo que son programas de computación. Este delito del artículo 274C lo podemos relacionar directamente con lo que es un delito de piratería. El delito de piratería acá en Guatemala, pues es que podemos ver con mucha frecuencia de los diferentes mercados, específicamente en el Amate. Encontramos lo que son negocios de comerciantes informales que se dedican exclusivamente a reproducir lo que son copias de películas originales, de programas de computación, que tal vez más que todo no se centra en lo que es en el delito de piratería en relación a esos puestos de negocio, sino que ellos son, veámoslo como distribuidores. Legalmente, las personas responsables de la realización de esa reproducción ilegal se refiere directamente a aquellas personas que participan dentro de lo que es ese proceso de copiado que se realiza, específicamente hablando en este delito, de este artículo 274, de programas de computación. ¿Por qué? Porque si alguna vez hemos ido a la Plaza del Amate o a algún mercado de los que se encuentran dentro del lugar donde nosotros vivimos, siempre va a existir un puestecito que tenga lo que son CDs quemados chafas. Veámoslo así. Y ahí siempre vamos a encontrar aquellos CDs o discos que dicen los programas de computación respecto a Windows 95, los antivirus y cuestiones por el estilo. ¿Qué son estas? Son reproducciones de instrucciones de programas o de computación que se realizan, lógicamente, sin autorización de la persona creadora de ese programa de computación específicamente. Se configuran los mismos elementos que hemos venido manejando, sujeto activo y sujeto pasivo, cualquier persona. Aquí, dentro de lo que es la acción que se sanciona, es lo relativo al copiar o reproducir sin autorización. Bueno, artículo 274C, registros prohibidos. Aquí, este artículo se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué ejemplo le pueden venir a ustedes en relación a tener un registro que pueda afectar la intimidad de una persona? ¿Qué ejemplo se les puede ocurrir a ustedes en relación a este aspecto? De registros prohibidos, que se refieran directamente a datos que puedan afectar la intimidad de una persona. A ver. ¿Qué podemos tener como ejemplo aquí? Un bufete falso, licenciado, ¿no? ¿Afectarán directamente la intimidad de la persona? Sí, porque si, digamos, es como un estafador, ¿verdad? Entonces va a decir que es un abogado o algo así. Y
recolectando datos personales, ¿verdad? Digo, pues. Bueno, puede ir por ahí, pero a ver, otra variación, a ver, otro compañero, ¿qué otro ejemplo puede ser de llevar a cabo un registro informático, es decir, de forma electrónica, sobre datos que puedan afectar la intimidad de la persona? Licenciada, a mí se me ocurre Infornet, por ejemplo. ¿Se han escuchado casos donde esta plataforma de Infornet les pasa los datos a los bancos para que ellos les puedan contactar a uno? Sí, puede ser, porque es una, puede ser que alguno de esos datos pueda afectar directamente lo relativo al aspecto íntimo. A ver, otro, puede darse el caso de Infonet. A ver acá, el último, a ver chicos, ya por ser la última clase virtual, ¿qué otro ejemplo se les puede venir a la mente? Vamos, vamos. Elika, a mí se me ocurre tener los datos de las bancas en línea. No sé si se podrá. También, pero ahí recuérdese que aquí el aspecto es directamente que afecte la intimidad de las personas, porque es como el requisito que se requiere para tener ese registro prohibido, ese registro electrónico, ¿verdad? De ciertos datos que en alguna oportunidad un tercero va a tener acceso y va a poder tener conocimiento de ciertos datos que afectan directamente al aspecto íntimo de una persona. Que tal vez también, una publicación de ofensas. ¿Cómo? Una También publicación de Facebook. ofensas. Sí, a ver, Jocelyn. También Facebook, licenciada, con Es, ese subsistema de que predetermina lo que a la persona le llama la atención o le gusta, o incluso hay personas que hackean las cuentas, ¿verdad? Accediendo a la información que las personas coloquen en ella. exactamente, ahí se puede establecer un ejemplo en relación a eso, a ese registro prohibido en cuanto a las preferencias. ¿Por qué? Porque algunas veces hay terceros que tienen a sus preferencias meras extrañas y automáticamente el Facebook guarda lo que es ese historial y le tira a la próxima visita que realice la aplicación la queja sobre las cuales él ha mostrado cierto interés, tal vez en 2 o 3 días seguidos. Y en alguno de esas visitas puede afectar directamente lo que es su aspecto íntimo, ¿verdad? Son registros no autorizados llevados en una forma electrónica. Puede funcionar ahí, puede configurar lo relativo a esto. Bueno, igualmente se configuran exactamente los mismos elementos en cuanto al sujeto activo y el sujeto pasivo. La única diferencia acá es la creación que se realiza en relación a este registro informático. Bueno, tenemos por otro lado lo relativo a lo que son manipulación de información, uso de información, programas destructivos y alteración fraudulenta, que igual se refieren lo que son a básicamente a registros llevados de una forma electrónica. En el caso de manipulación de información, artículo 274E, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o situación patrimonial de una persona física o jurídica. Recordemos que esta manipulación de información, si ustedes pueden observar acá, se refiere específicamente sobre información en relación a la actividad comercial que específicamente realiza un comerciante individual o lo que son sociedades mercantiles. Normalmente el contador, auditor o el perito contador llevan lo que son los estados financieros. En muchos casos, y ahora en la actualidad, es muy raro que dentro de lo que es estos registros contables los lleven de una forma física.
¿Por qué? Porque para ellos es más fácil tenerlos dentro de lo que son la computadora, dentro de los diferentes programas creados para esa finalidad, para llevar lo que son estados financieros, y para ellos es muy fácil ingresar ahí, realizar lo que es el cambio de determinadas cantidades y automáticamente creo que ahí se realiza hasta la suma, la división o todas las operaciones matemáticas que se llevan a cabo para realizar ese estado financiero. Y cuando por X o Y motivo se realice lo que es, se oculte, se realizara la alteración o distorsión con el objeto de lo que es alterar la información que se relacione directamente con la actividad comercial, ya sea en la alteración de los estados financieros y que esta alteración se realice dentro de lo que son registros informáticos, pues lógicamente tenemos un ejemplo en relación a esa manipulación de información. ¿Por qué? Porque se está alterando lo relativo a lo que es a la actividad comercial que desarrolla una persona física o una persona jurídica. Una persona física en su calidad de comerciante individual y una persona jurídica en su calidad de sociedad mercantil. Dentro de lo que es esta manipulación de información, podemos encontrar que aquí, en estos elementos, intervienen igual el mismo sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo puede lo que es encuadrarse en cualquier persona, tanto individual, es decir, un comerciante individual, o bien una persona jurídica, o incluso el Estado. La acción que se va a sancionar dentro de lo que es este delito de manipulación de información, vamos a establecer lo relativo a la utilización, a la ocultación, a la alteración o en la distorsión que se realiza sobre la información contenida en lo que son registros informáticos. Bueno, por un lado, lo que es manipulación. Por otro, tenemos lo que es el uso de información, que igualmente es uno de los delitos que fueron reformados por lo que es la ley contra la corrupción. El uso de información, artículo 274F, se refiere específicamente que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que sin autorización utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, banco de datos o archivos electrónicos. Cuando yo, como persona no autorizada, pueda tener acceso a todos esos datos llevados de una forma electrónica. Por ejemplo, en el caso de lo que son, supóngase lo que mencionaba el compañero anteriormente sobre el tener acceso a un equipo de procesamiento donde están consignados mis datos para entrar a mi banca virtual, ya sea dentro de diferente institución bancaria. Ese es un uso de información por una persona no autorizada para tener acceso a esos datos. Por ejemplo, darles un ejemplo en relación a esto. Acá, dentro de lo que es este delito, igual opera tanto sujeto activo como pasivo en cualquier persona. La acción que se sanciona en este delito es la utilización que se realiza de esa información, además de la obtención de la misma de una forma ilícita. Veamos el siguiente, 274G, programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que destruyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. ¿Qué ejemplo podemos tener en relación a estos programas destructivos, jóvenes? ¿Qué se les viene a la mente en estos programas destructivos? ¿Qué afecta directamente es un programa como destructivo? Es algo que de una u otra manera en alguna oportunidad nos ha afectado a nuestras computadoras. Los virus. Exactamente, los famosos virus. ¿Por qué? Porque de alguna manera pueden en todo caso destruir nuestros equipos de computación. Este es un ejemplo por excelencia en relación a estos programas destructivos.
que igual es una acción que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede recaer en cualquier persona. Aquí lo que se sanciona en relación a estos programas destructivos catalogados en los virus se refiere específicamente a la acción de distribución y poner en circulación los mismos. Dos acciones que se sancionan acá. Por último, en relación a este capítulo, tenemos alteración fraudulenta. ¿A qué se refiere la alteración fraudulenta? Artículo 275 bis, alteración fraudulenta. Toda persona individual o jurídica que comercialice terminales móviles que hayan sido reportados como robados o hurtados, en el caso de los teléfonos celulares, y que aparezca en la BTR, lista negra o establecida por cada operador, así como toda persona que reprograme o en cualquier forma modifique, altere o reproduzca en dichas terminales móviles el número serial electrónico del equipo de terminal móvil, el número de identidad de equipo móvil internacional para el sistema global para comunicaciones móviles o cualquier otra característica de identificación propia de las terminales móviles, o reprograme, altere o reproduzca en forma fraudulenta cualquier modelo de identidad del suscriptor para el sistema global para la comunicación móviles, será responsable del delito de alteración fraudulenta, el cual será sancionado con una pena privativa de libertad de 4 años a 6 años y multa de 25,000 a 50,000 quetzales. Aquí básicamente, dentro de lo que es el ejemplo clásico, es la alteración que se realiza sobre los teléfonos celulares robados, que para poder utilizarlos nuevamente, cuando una vez han sido reportados, no sé cómo realizan esta persona este tipo de actos para que un teléfono pueda funcionar, pero alteran todos esos datos consignados y todas esas características que aparecen descritas dentro de lo que es este artículo 275 bis, con objeto de ponerlos lo que es en el mercado, ¿verdad? En circulación, a través de esa modificación que se realiza sobre los datos consignados y posteriormente obtener una remuneración ilícita por la venta que se coloca de esa terminal móvil que en su oportunidad fue hurtado o robado directamente de la persona titular o propietaria del mismo. Bueno, este artículo 275 bis igualmente puede ser ejercido por cualquier persona, incluso este delito se relaciona directamente con la ley del registro de terminales telefónicas móviles, que creo que fue una de las leyes que tuvieron que dar lectura para lo que es el análisis de estas leyes conexas. Ya tienen un poco de referencia en relación al objeto de esta normativa jurídica. Aquí, básicamente, las acciones que se van a sancionar es lo relativo a la reprogramación que se realiza en relación a ese teléfono móvil, la modificación en cuanto a todos esos números respecto a lo que es a la serie, la SIM, hay un número SIM que tiene cada teléfono móvil, la alteración en este caso y la puesta en comercialización de la misma terminal móvil. El sujeto activo puede ser cualquier persona que realice esa comercialización, que reprograme ese teléfono a través de lo que es su modificación o alteración, cualquier persona, tanto individual como jurídica. El sujeto pasivo, pues básicamente es la persona que adquiere ese teléfono y se encuadra dentro de lo que es cualquier persona. Y la reprogramación o la modificación que se realice respecto a cualquiera de esos datos que identifique este artículo 275, lógicamente se está vulnerando lo que son derechos de autor o incluso la propiedad industrial, porque recordemos que propiedad industrial se relaciona directamente con lo que es la protección sobre diseños industriales y muchas veces la forma en que se fabrica un teléfono celular en cuanto a la innovación, las características que posee, están sujetas a la protección de esta rama propia del derecho desde un punto de vista de la creación inventiva de la persona individual. Bueno, entonces acá tenemos finalizado este capítulo número 7. Veamos los otros dos capítulos que son mucho más fáciles. Por un lado, en el 8 encontramos lo que es la usura.
Y por otro lado, en el capítulo número 9 vamos a encontrar lo relativo a los daños. ¿A qué se refiere cada uno de estos aspectos? Bueno. La usura. El delito de usura, para que ustedes lo relacionen un poco, se refiere directamente a lo relativo o en el aspecto de lo que son créditos o ciertos préstamos que en su oportunidad una persona pueda solicitar frente a una persona individual o bien una persona jurídica en el caso de lo que es una institución bancaria. Puede darse el caso de solicitar créditos de cualquiera en estas dos modalidades. La usura directamente se refiere al delito de usura, artículo 276. Comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. El responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Como les digo acá, estamos hablando específicamente del que el sujeto pasivo es un deudor. Entonces, la usura nace como consecuencia de lo que es un crédito, en donde la persona solicita un monto determinado, ya sea de 10,000, 20,000, 50,000 quetzales en cuestión de crédito o préstamo, y a cambio de lo que es ese crédito, normalmente, ya sea si solicita ante una persona individual o ante lo que es un banco, nos da siempre ese crédito bajo una tasa de interés. ¿Por qué? Porque la persona que realiza el préstamo nunca va a perder. No solamente busca que se le dé el reintegro de su capital, sino que también dentro del beneficio en ese reintegro es el pago de intereses. Aquí se refiere específicamente que recae en el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley. Normalmente, en el caso de lo que son instituciones bancarias, cuando van a otorgar créditos al momento de lo que es realizar esta solicitud o recibir esta solicitud por parte de lo que es un cuentaviente o un tercero, pues lógicamente deben de lo que es estudiar ciertas condiciones, como por ejemplo la capacidad de pago que va a tener lo que es el deudor, estableciendo cuál es su trabajo, cuál es en todo caso el monto del salario que devenga mes a mes. Muchas veces los bancos también solicitan lo que es la constitución de una garantía, normalmente una garantía hipotecaria, y no solamente basta con solicitar una garantía hipotecaria. Muchas veces, si se solicita esta garantía hipotecaria, el bien inmueble tiene que estar asegurado. ¿Por qué? Porque el banco tiene que asegurar el reintegro de ese capital que va a dar en préstamo, en concepto de lo que es crédito. Y cuando obviamente existe una depreciación en el inmueble, pues lógicamente al existir una depreciación, el banco no va a tener el reintegro total del monto prestado, sino que muchas veces con el seguro es como un mecanismo donde el banco se va a asegurar que en el caso de sufrir un siniestro, en el caso de un terremoto, pueda él a través del seguro realizar el cobro de lo que es el valor por el cual fue evaluado ese inmueble al momento de adquirir el seguro. Y todas estas circunstancias, además de convenir la tasa de interés, en el caso de un banco, esa tasa de interés se va a guiar de acuerdo a lo que establece y fija la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos en su página oficial es la que determina la tasa de interés legal que se debe en todo caso observar en el otorgamiento de lo que son otorgamiento de créditos, que si bien la ley de bancos y grupos financieros, que es la norma jurídica que rige el funcionamiento de las instituciones bancarias en el país, deja en libertad lo que es a los bancos al momento de otorgar un préstamo,
lo que es establecer el monto de interés, pero sin embargo, el darle esa libertad también lo sujeta a que se debe de condicionar al momento de establecer esa tasa de interés respecto a un determinado crédito a la tasa que determina esa superintendencia en su página oficial, que creo que esa se actualiza día a día. Día a día, si ustedes tienen curiosidad, visiten la página de lo que es la Superintendencia de Bancos y esta es la que en forma diaria publica lo que es la tasa de interés a las cuales los bancos se deben de sujetar para establecer el interés respecto al otorgamiento de lo que son determinados créditos. Para, lógicamente, no poder impedir, ¿verdad?, que incurra dentro de lo que es esta figura de usura, porque la usura básicamente se centra en lo que es en exigir no solamente el reitero del préstamo, sino que exigir de alguna otra medida interés, el pago de interés sobre otro interés, donde se da lo que se configura como una capitalización y que en algún momento el deudor, al verse extraente en esta situación, pues lógicamente le impide a él a corto plazo llegar lo que es a cancelar la deuda en su totalidad, porque muchas veces las personas tienden a aprovecharse, cuando se otorgan créditos entre personas individuales, se aprovechan de esas circunstancias, que dicen, bueno, yo te presté 200 o yo te presté 10,000 quetzales, pero te tardaste un mes, entonces esos 10,000 ya no son 10,000, ya me debes 20,000. Y así, y en cada mes que usted vaya lo que es incumpliendo o no pague, ya no son 20,000, van a ser 30,000. ¿Por qué? Porque los intereses van corriendo y así muchas veces asustan a las personas e impiden lógicamente que el deudor pueda llegar a cubrir el monto de esa cantidad, porque supuestamente ellos están capitalizando los intereses vencidos sobre otro interés y así sucesivamente. Así se configura lo que es este delito de usura. Acá, este delito de usura, en cuanto a los elementos, básicamente la acción que se centra acá la usura es el de exigir el pago, ya sea lo que es un interés mayor del fijado por la ley, que a ustedes ya les indiqué, pues que la entidad, en el caso de las instituciones bancarias, pues es la superintendencia que realiza día a día lo que es, establece el interés legal, que ustedes, como les digo, si se les despierta la curiosidad, ingresen a la página de la Superintendencia de Bancos. El sujeto activo acá se refiere específicamente a cualquier acreedor, que básicamente el delito de usura surge como consecuencia de lo que es un crédito, y el sujeto pasivo se refiere a cualquier deudor. Aquí, todos estos delitos que vamos a ver a continuación, estos 3 o 4 en total, se refieren específicamente y que de una forma u otra van a atentar contra el patrimonio de lo que es el sujeto pasivo. Eso, por un lado, la usura desde un punto de vista general. También tenemos lo que son negociaciones usurarias, que igualmente se refieren lo que son o que se refieren a lo que es el traslado o la transmisión de ciertos créditos hacia un tercero para que ese tercero exija el cumplimiento del pago de los intereses que a veces son exorbitantes. 277. La misma sanción señalada en el artículo que antecede se aplicará primero a quien a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario. Cuando yo en su oportunidad me transmitió el primer acreedor, transmite esa obligación a mí, decir, bueno, mira, fíjate que yo te debo 10,000, pero si querés cobrarle a fulano de tal, aquí está el documento y cobrarle y ese dinero es tuyo, yo saldo mi deuda contigo. Entonces ahí es una transmisión, lógicamente, de lo que es una deuda a la cual se le va a lo que es exigir el pago de intereses exorbitantes, porque eso es lo que encierra el delito de usura. El segundo numeral, a quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo. Muchas veces yo conozco un caso en el cual una persona era un comerciante. Cuando estaba en vida la mamá, que se dedicaba a lo que es atender una barrotería, la tenía muy surtida y muy bonita.
Cuando ocurrió el fallecimiento de la mamá, el hijo se quedó a cargo de la ferretería. No sé qué vicio tenía el hijo, pero la ferretería fue decayendo día con día, hasta el punto de llegar que las personas que le distribuían productos, pues ya no llegaron a distribuir. ¿Por qué? Porque él no realizaba las cancelaciones de aquellos productos que les dejaban en créditos. Entonces, él pues se dio la situación de que una persona individual, pues primero le inició prestando 2,000 quetzales, luego 10,000 quetzales, y así sucesivamente fueron subiendo las sumas. En algún momento determinado llegó a endeudarse tanto esta persona con lo que es esta persona en específico, el prestamista, digámoslo así, él le llegó a solicitar que para cancelar su deuda, le llegó lo que es a solicitar, ya sea poder un día él atender la ferretería, y de las ventas obtenidas durante ese día, una semana, él se iba en todo caso a realizar la cancelación del crédito. O también llegó hasta el punto de exigirle que como garantía le diera lo que es su casa, la casa que la mamá le había dejado, que se la diera como garantía en el caso de que él no pudiera cumplir lo que es esos préstamos que en su oportunidad esta persona le hubiera solicitado. Y así se fue la vida del muchacho. El muchacho creo que murió de COVID el año anterior, y creo que la persona ya estaba por ingresar a su casa de habitación, pero desafortunadamente pues al ocurrir su fallecimiento, pues la deuda se quedó en el aire, porque lógicamente los parientes pues no sufragaron la misma, porque no existía una base legal o un documento dentro del cual el prestamista podría exigir ese cumplimiento. Incluso con el simple hecho de haber atendido el prestamista unos días a la ferretería, pues ahí se pudo haber agenciado de ciertos recursos que básicamente sí le alcanzaban a cubrir el monto de la deuda, pero como hay gente muy aprovechada que de esos créditos pues se aprovechan, ¿verdad? Supuestamente de la morosidad que tiene el deudor al no cumplir en tiempo en el pago de lo que es la suma y de los intereses que pactan muchas veces de palabra. Bueno, acá tenemos exactamente los mismos elementos que la usura del artículo 276. Ya para finalizar, tenemos lo que es el delito de daño. Igualmente es un delito que de una u otra manera altera el patrimonio de una persona, afecta directamente el patrimonio de una persona. Delito de daño, artículo 278, quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier otro modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200 a 2,000 quetzales. A ver, ¿qué ejemplo se les viene a ustedes en relación a este delito de daño? Él propiamente lo que es destruir, inutilizar o hiciere desaparecer algo de ajena pertenencia. ¿En qué ejemplo lo podemos configurar este delito de daño? A ver, ¿cómo están esas cabecitas, esas mentes? Chicos, ¿cómo podemos configurar este delito de daño? Veámoslo desde un punto de vista de los comerciantes. Cuando imagínense un comerciante que tenga lo que son productos de vestidos o de ropa interior, que en algún momento determinado ponga a disposición al público, y viene una persona y se las arroja al suelo y todavía las arrastra en el pavimento con tal de que se ensucien. Lógicamente, ese producto, las personas que tuvieron a la vista que fue tirado a lo que es el pavimento y todavía rasgando las prendas dentro de lo que es ese mismo pavimento, pues le produce un daño al comerciante. ¿Por qué? Porque le da lo que es una inutilidad en relación a ponerlas comercializar a través de la adquisición de los diferentes clientes. Ahí se le produce lo que es un daño. Aquí
no nos hace referencia si se trata de lo que es un bien mueble o un bien inmueble. Aquí el delito se refiere a causar, destruir de propósito, inutilizar un bien de ajena pertenencia. Y dentro de ese término de bien, sabemos que según el Código Civil, los bienes desde el punto de vista legal se dividen en muebles o inmuebles. Y aquí el daño puede producirse tanto en un bien mueble, en el caso de la ropa interior, veámoslo en el ejemplo planteado, como dentro de lo que es un bien inmueble. También vamos a encontrar de lo que son daño agravado. Siempre cuando vemos el término de agravado es cuando existe lo que es un aumento en cuanto a la pena a imponer, que en este caso va a ser aumentada en una tercera parte la pena de establecida en el artículo 278 cuando el delito de daño se configure en estas tres causales que designa y establece específicamente el artículo 279, que se refiere, numeral primero, cuando recayere en ruinas o monumentos históricos o si fuera ejecutado en bienes de valor científico, artístico y cultural. Ustedes saben perfectamente que dentro de las normas asignadas dentro del análisis de leyes conexas estaban las que se dirigía específicamente a bienes o al patrimonio cultural. Ya tienen una idea más o menos de que un ejemplo en relación a este aspecto que se pueda producir en relación a este tema. Segundo, cuando el daño se hiciera en instalaciones militares, puentes, caminos o en otros bienes de uso público o comunal. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la norma jurídica que establece qué bienes son de uso público común y de uso público no común? ¿Dónde encontramos esos bienes de uso público común regulados? Les pregunto a ustedes. ¿En el Código Civil? Exactamente, en el Código Civil, en el apartado específicamente de los bienes, existe, si no estoy mal, los artículos 458 que establece lo que es los bienes de uso público común, que se encuentra lo relativo a lo que son las calles, las aceras, los puentes. Todo eso, cuando se produzca lo que es cualquier destrucción, inutilización o se hiciera algún tipo de acto que intente lo que es alterar la naturaleza de los mismos, se está incurriendo dentro de lo que es un delito de daño. Y específicamente hablando de lo que es un bien de uso público de los que desarrolla este artículo 458 de su Código Civil, estamos hablando de un daño agravado, donde la pena va a ser aumentada en una tercera parte. Ahí hagan la relación correspondiente con el Código Civil en relación a este segundo numeral. Y por último, cuando la comisión se empleare sustancias inflamables, explosivas, venosas o corrosivas. A través del empleo de cualquier tipo de sustancia inflamable que se produzca un daño en un bien de ajena pertenencia, pues se produce dentro de lo que es un delito de daño agravado. Los elementos en ambos delitos vamos a configurar que los dos tienen como propósito dentro de lo que son las acciones destruir, inutilizar, desaparecer y deteriorar. Ambos, tanto el delito de daños desde un punto de vista general como el delito de daño agravado, pueden ser ejercidos por el sujeto activo, cualquier persona, y quien recibe las consecuencias el sujeto pasivo, igualmente cualquier persona. Todos se dirigen específicamente a afectar de una u otra forma lo que es el patrimonio de una persona. Y ya, para finalizar, el capítulo número 10 se refiere a las disposiciones comunes en cuanto a formas en que se puede lo que es, están exentos de responsabilidad penal. Este artículo 280, que es el que comprende lo relativo a estas disposiciones comunes, establece que van a estar exentos de responsabilidad penal y únicamente van a incurrir en responsabilidad civil. Recordemos que la responsabilidad civil lleva consigo lo que es el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Aquí, para el caso de los delitos de hurto, robo con fuerza de las cosas, las estafas, las apropiaciones indebidas
y los daños que recíprocamente se causaren entre lo que son, primero, cónyuges o personas unidas de hecho. Segundo, los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. Y tercero, el consorte viudo, que se refiere al esposo o la esposa que estuviera en vida respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, o bien los hermanos si viviesen juntos, cuando se configura lo que es un delito de hurto, robo, de estafa, de apropiación indebida o de daños, no van a generar responsabilidad penal, sino únicamente responsabilidad civil, que se configura en el pago de lo que son daños y perjuicios. Si por alguna u otra forma, dentro de lo que es la configuración de las acciones a que dé lugar un delito de robo, un delito de hurto o de todos los delitos que regula este artículo 280 en su primer párrafo, cuando concurre una persona extraña o que no tenga parentesco con lo que es ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, que se configure en cualquiera de estos dos sujetos, y ahí ya no va a estar exento de responsabilidad penal. Si ustedes se dan cuenta, se exenta de responsabilidad penal cuando existan lo que son lazos de parentesco, tanto entre el sujeto activo como entre el sujeto pasivo. Ahí existe extensión de responsabilidad penal, únicamente responden por los daños y perjuicios, es decir, responsabilidad civil. ¿Estamos claros acá? Muy bien. Excelente para sacar unos 30 puntos en el examen final. Bueno. Primero Dios, licenciada. Primero Dios, Silvia. Muy bien, chicos. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Lastimosamente, pues no pudimos lo que es agotar el tema de del título número 7. Sin embargo, se las voy a subir en plataforma su presentación. Ya estaba lista. Mi recomendación por forma individual, si ustedes desean, pues lean sus artículos del título número 7, realicen el análisis correspondiente, que eso les va a ayudar mucho en su carrera profesional. Los temas que van a ser objeto de evaluación para esta fase final va a ser el título número 5 y número 6 completos. Esos dos títulos son los que vienen en su examen final. Entonces, aprovechen mucho. Ya saben, el próximo sábado es su evaluación, teniendo la misma metodología. Nos vamos a conectar en el horario del curso. Les voy a dar lectura a su variante y de ahí ustedes se quedan en el uso del tiempo. Si por X o Y motivo llegare alguien a irse a examen de recuperación, si tengan en cuenta que aquí en la recuperación entra todo el contenido del curso, los 6 títulos vistos, pero por ahora, en su evaluación final, solo va a entrar el 5 y el 6. Entonces, gusto de saludarlos, chicos. Licenciada, muchísimas gracias, muy fina, le agradecemos mucho por todos esos conocimientos que nos ha impartido. Primero Dios, que los hayamos comprendido como debe de ser, realmente nos va a servir mucho para la carrera. Usted es una gran profesional, licenciada, la admiramos mucho y lo queríamos suplicarle, si es posible, que a veces nos tardamos un poquito en enviar los exámenes. Tal vez nos da unos minutitos ahí para que nos dé tiempo, licenciada. Bueno, bueno, como después que no van a tener clases, ¿verdad? Entonces, no, ya no, licenciada. Bueno, vamos a considerar esta opción. Voy a ver en cuanto a cómo va a ser el contenido del examen, que va a ser de la misma modalidad. Voy a ver ahí sí que la dificultad que tenga al realizar la evaluación y yo les indico el tiempo que les daré la próxima semana. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho, muchas bendiciones y esperamos conocerla personalmente también. Bueno, muy bien. Gracias. Que pasen una excelente tarde. Feliz fin de semana y el próximo sábado nos vemos por acá. Adiós. Muy bien, licenciada. Hasta Gracias, pronto. Lic. Adiós, Liz.